que tal, xente? Bueno, si vos decimos que estamos en Gamoneu, ya sabéis que fuimos dar al concello de Onís, una zona quesera por excelencia, donde hay deyes llendes del cuélebre, y hay una en especial en esta parte de Onís que lleva Vega Mayor, una zona pues cercana a los llagos de Cuadonga, pero que pertenece a Onís, donde hay un sitio que conocen como el Pozo Los Texos. El Pozo Los Texos y una torca, esto es una fondigonada entre dos peñes, donde se contaba que en el su interior había un cuélebre, ¿no? Esto es bien conocido en la mitología asturiana, porque servía también para que la xente, para que los niños sobre todo, non se acercaran a ese lugar y cayeran en baixo. Entonces contaban que bueno, había un cuélebre que comía pues les vaques, les pastores, los xatos, y decían que una vez unos paisanos, para comprobar que eso ya era verdad, pues baixaron a la torca y dieron con cuernos de ganado, y entonces bueno, pues subiéronlo para demostrar que es verdad que ahí existía un cuélebre. La mitología muchas veces explica cosas que la ciencia todavía non podía demostrar, non? Seguramente el tema de los restos óseos pues correspondiera a un sacrificio de tiempos prehistóricos y demás, que facía pues un poco pues alimentar un poco la leyenda de que eso pues era en realidad un culebre que estaba ahí metido. También dicen que en el Pozo de los Texos, que en baixo del todo, que puede verse el río Sella. Eso non sé si é del todo cierto ou non. Más nada, acordaivos que estamos en el 13 de Aviento, Santa Lucía. Per Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Ya la luz entama a ganar espacio, a ganar, digamos, importancia a la oscuridad, y los días van alargándose a partir ya un poquillín de este momento del solsticio de invierno. Entonces, nada, dende Gamoneu, David, un saludo dende les Fartures. Vamos.